La musiquita que teníamos ahí de entrada al inicio, así creo yo estamos ahorita, así se siente a lo mejor, por lo menos ahorita el ambiente. Qué gusto recibir aquí en cabina en la mesa de análisis de hoy a Janet Arrizón, abogada y maestra en gestión pública. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Sí, ya el clima, el béisbol, octubre, todo Ya estamos suena ya. bien Oye, en y conjunto. aparte, y qué valiente, ¿no? Aquí pero tú vienes ya bien protegida, bien Es que la arropada. cabina, debes saber quienes nos hacen el favor de escucharnos, que la cabina es súper helada. Entonces, y veo a Niri y yo, ¡oh, qué frío! Pero Qué está valiente. rico el clima ya. Sí, ya está rico. Entonces ahí la invitación es para que ya vayan sacando sus chamarras, ya sus abriguitos, ¿no? Qué Ya. padre. Digo, Sí, aquí qué se padre. ponen botas de invierno a los 30 grados, ¿no? Ah, En Santana pero en Santana es un sí es poquito frío de más rudo. verdad, ¿verdad? Sí es frío, sí es. Santana es más frío, pero mucho más frío Magdalena. O sea, hay Ah. mucha diferencia y luego va subiendo Imuris, Nogales. O sea, Oye, esa pero zona qué cambia curioso, mucho. porque no hay mucha distancia Así entre es. Magdalena y Santana, ¿no? Y sí hay mucha diferencia en el frío de Nogales al frío de Santana, por ejemplo. No, Entonces Nogales ya es otra así, cosa, va ¿no? subiendo muy rápido Ujú. el frío. Pero sí Santana es más fresco Y eso que me Hermosillo. encanta de Sonora, la diversidad de los climas, los lugares, bueno, me gusta, Digo, me la gusta. mejor zona del Retén para allá, ¿no? Ajá, Porque sí. norteña, pues, pero sí. Sí, muy bien. Oye, Janet, pues vamos a platicar sobre la alza en el impuesto especial para la producción y servicios, lo que conocemos como el IEPS, pero para las bebidas azucaradas. Ya se había anunciado que la Cámara de Diputados pues aprobó este dictamen de ley con este ajuste pues hasta a estos impuestos. Y siempre es un tema de debate, es un tema que se pone sobre la mesa porque al final de cuentas se cuestiona o se dice como estrategia realmente cuál va a ser el impacto, realmente si se busca atacar el objetivo pues real, ¿no? Sabemos que sí existe una problemática en materia de salud por el consumo de estas bebidas azucaradas y demás. Y bueno, hay que platicar pues sobre estos que se les llaman también impuestos saludables, que así también se les dice, ¿no? ¿Qué Y también opinas? se les llama impuestos elásticos. Son ¿Ok? impuestos que aunque se aumenten, no disminuyen el consumo de la población, porque al final son cosas que están muy arraigadas a la cultura o a las dinámicas sociales o conductas personales, ¿no? Que este impuesto va, por ejemplo, sobre la gasolina, sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre las bebidas. Y son cosas que aunque cuesten un poquito más, vamos a seguir consumiendo quienes tenemos esos patrones de consumo, ¿no? Yo creo que los impuestos en general son impopulares, a nadie nos gusta que nos Ujú. cobren más y tiene que ver con la falta de resolución de nuestras necesidades, ¿no? Porque pagamos medicina privada, porque no tenemos acceso a la educación. Por muchos factores la ciudadanía Ujú. no siente que cobrarle impuestos sea algo que sea positivo. Entonces este impuesto, al llamarlo saludable, yo considero que de alguna manera se justifican o se camuflajea la impopularidad, ¿no? Porque definitivamente no podemos negar que este país, nuestras enfermedades más recurrentes son enfermedades que tienen que ver con la hipertensión, con la obesidad, con Sí, el con la consumo mala desmedida. alimentación al final de cuentas que Así es. contribuye a ello, ¿no? Yo creo que sería un impuesto saludable si el impuesto, lo que se recaudara, estuviera destinado a la atención de la salud. Porque también vemos, por ejemplo, en el caso muy concreto de las bebidas azucaradas, que es Ujú. las enfermedades renales, el sistema público no tiene la garantía de atención de este tipo de enfermedades. Entonces, ojalá que para que sí pudiéramos ver que los impuestos fueran saludables y que tuvieran un impacto real en la salud de la ciudadanía, pues que esta recaudación, que por darte un dato, se va a subir 3 pesos por litro de bebida azucarada y se pretende subir 1.5 por bebidas light o cero. Se estima con este impuesto que se van a recaudar en 2026 41,000 millones de pesos. Ujú. Entonces, ojalá que una parte de ese recurso que se va a recaudar sí se destine al área de Ujú. salud pública y que se garantice al menos la atención de las enfermedades que se derivan del consumo de este tipo Ujú. pues no sé si llamar los alimentos, pero de bebidas, pues, ¿no? Ajá. Fíjate, estaba pensando que a veces cuando, pues sabemos que todo sube, decimos, ¿no? Todo sube, sobre todo acá, cuando cambia cada año, y la Menos el gente, sueldo. bueno, sí ha subido el salario mínimo en los últimos Pero años, te ¿eh? pagan en salarios mínimos. Subió para Ujú. una parte de la sociedad. Ujú. La realidad es que la media está sufriendo
fuertemente la crisis del incremento de precios porque los sueldos de la media no se calculan en salarios mínimos. Mira, y fíjate, pero a lo que iba es que luego la gente cuando realmente es muy así arraigada, ¿no? Es como si me dijeran el café que traigo aquí ahorita si sube, pues es que fíjate, es mi gasto hormiga. O sea, dije yo, mi pregunta es si realmente dejaré de consumir este café porque me van a subir 1 peso, 2 pesos. Sí está cañón, sí Los está estudios cañón. demuestran que no lo dejarás de hacer. Por eso se llaman impuestos elásticos. Híjole, Está probado que la bueno, pero ciudadanía sí se tiene un adapta. impacto, sí, definitivamente sí tiene un impacto. Se incorpora aquí a la mesa Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irene? Es un placer estar por acá de nuevo. Gracias por acompañarnos acá, sintiendo también, Alejandro, el cambio de clima y demás. Estamos hablando sobre el IEPS, el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios para las Bebidas Azucaradas. Hay unos datitos por acá que también encontré, que se van a autorizar, por ejemplo, una exención para sueros orales que contengan exclusivamente glucosa anhidra, cloruro de potasio, etcétera. El impuesto a los cigarros, por ejemplo, sube, y esto pues ahí para la gente que le gusta fumar, del 160 al 200%, más una cuota de 1,150, bueno, ahí no sé si está correcto el dato, pero por cada unidad vendida o importada, ¿no? Para puros y otros tabacos hechos a mano, la tasa pasa del 30.4 al 32%. Bueno, pues ya Yaret nos daba su punto de vista. Alejandro, ¿cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que son productos que al final de cuentas tienen una influencia o tienen como consecuencia impacto en el gasto público. Digamos, por ejemplo, el consumo de las bebidas azucaradas, el consumo del tabaco. Uh-huh. El exceso del consumo de todos estos productos van a tener un impacto en el gasto público futuro por medio del sistema de salud pública, ¿no? Entonces, se me hace lógico que obviamente que estos ciertos productos tengan un castigo, que viene siendo el aumento al IEPS, para poder financiar o para, digamos, combatir estos resultados contraproducentes que puede tener el consumo de estos productos en lo particular, pues, ¿no? Uh-huh. Aquí mi compañera mencionó lo de los impuestos elásticos, sobre la eficacia o no. Ahí, bajo ciertas condiciones, Uh-huh. este tipo de impuestos sí tiene resultados. No lo hemos visto con el tabaco, que es lo más común. Vemos, digamos, las tasas de consumo que existían en los años 80 y 90 y cómo ha disminuido a través del tiempo. No solamente por el encarecimiento de los cigarros, recordemos que hace Uh-huh. 20 años costaba 21 pesos la caja de cigarros y actualmente no sé en cuánto estará, creo que está como en 90, 80 pesos, Uh-huh. más o menos, algo por el estilo. No soy Nunca he fumador, comprado, yo entonces... tampoco, nunca he Sí, comprado sí. una caja. Digo, para mí no, nunca he Ajá. comprado una Pero caja, sé ¿no? que han subido el 300, 400% una caja de cigarros desde hace 20 años y eso ha llevado también, junto con una campaña de concientización, ¿no? Con una campaña también de reetiquetados que tienen ahí, digamos, unas imágenes bastante explícitas las cajas, pues ha llevado a una reducción también del consumo de esto. Creo que el gran problema son enfermedades ya, obviamente, que están relacionadas con un estilo de vida como es la diabetes, la hipertensión, que también está, pues, vinculada o correlacionada con el consumo de bebidas azucaradas. O con estos hábitos Sí, también, ¿no? con estos hábitos también. Entonces, si bien por sí solo este tipo de impuestos no tienen la eficacia, digamos, pretendida, ese tipo de impuestos, junto con campañas de concientización, sensibilización, sí tienen resultados para reducir el consumo. Uh-huh. Entonces, creo que, pues, creo que son impuestos también que no son impopulares. Digo, a final de cuentas, las personas que consumen este tipo de productos asumen las consecuencias también y saben que no deberían de estar consumiendo ese tipo de productos de forma consuetudinaria y por lo tanto no tiene, digamos, una opinión impopular. Creo que se ha venido manejando completamente lo contrario, uh-huh, debido a que existen lobbies de las tabacaleras, existen lobbies también de la industria de la bebida, de la comida, que son muy fuertes. Inclusive lo vimos en el Congreso que una diputada acusaba a otros de haberse relacionado con estas empresas y con estos lobbies, ¿no? Que los hemos visto dentro del Congreso incluso. Recordemos por ahí que
cuando se revirtió la reforma energética, vimos ahí a ciertos lobbies de la industria ahí dentro del Congreso, ¿no? Hablando con los diputados. Entonces es una realidad, pues, ¿no? De que existen personas que se dedican a eso. No es algo que se esconda. Y creo que estos lobbies también se han encargado de hacer ver como que sí hay una opinión impopular sobre este tipo de impuestos, pues, ¿no? Cuando la realidad es que creo que las personas sí asumen que... A mí no me hace feliz. ¿No te hace feliz? Productos de esos tipos. O sea, no, yo sí creo que es impopular. O sea, sería negarnos a una realidad, ¿no? O sea, pero... Y no va a ir destinado a salud. Yo creo que la gente sabe que le hace daño pero, y eso puede abonar, digamos, a nuestro sistema, a nuestro propio sistema de salud que para si te revertir daño, esas consecuencias. El seguro no te va a atender. Porque no tiene con qué. O sea, si yo supiera que me hace daño y pago un impuesto, pero al final es enfermedad, yo la estoy pagando con el impuesto. Pero si sé que voy a ir al seguro y voy a ir al centro de salud o voy a ir a donde me toca atenderme y no, diálisis no hay, no tratamientos del cáncer no hay, no hay nada que tenga que ver con estas enfermedades, entonces te estoy pagando como una sanción. O sea, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que todo eso tiene que venir acompañado con una respuesta posterior, es decir, una vez que se ejecute ya esto, decir cómo estos recursos, pues como dices, se van a estar utilizando. Yo como ciudadano estoy de acuerdo que si alguien está tomando una decisión errónea de abusar de este tipo de productos y tiene consecuencias en el sistema tributivo y a mí yo que no soy consumidor de esos productos y me están haciendo pagar más porque esa persona está tomando malas decisiones, pues que le cobren a esa persona, no a mí, ¿no? O sea, creo que es lo pero más como ya nos lógico. Están cobrando, pues el sistema de salud debe garantizar la atención de esas enfermedades y no se atienden. No, y el seguimiento, pues, es básicamente lo que comentabas, ¿no? Que realmente, pues, se informe o se transparente y se diga, pues, está haciendo esto con lo que se recaudó, que esperemos que así sea, pues, ¿no? Claro. Digo, por sí solo, pues, tiene que venir acompañado de más, con más cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, es todo un tema. Yo ponía el ejemplo aquí, el café. Obviamente el café no hace el mismo daño, no hace daño, pues. No, es buenísimo. Es buenísimo, el café no hace daño, no lo voy a comparar con el tabaco, entonces yo voy a seguir tomando mucho café. Bueno, en fin, no es lo mismo, pero es nada más para abonar un poco la comenta. 7:43, nos tenemos que ir a mensajes, regresamos en breve. Yo sí creo que es una... Sonora Noticias, AM, volvemos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. La grandeza de la Marina está en sus valores, en el honor que guía nuestro actuar, en el deber de cumplir con nuestra responsabilidad, en la lealtad a nuestra gran nación y en el patriotismo, el amor y la entrega total a México. Estos son los valores que rigen a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina, Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo. Secretaría de Marina, Gobierno de México. En el marco de nuestro 43 aniversario de Radio Sonora, este sábado 25 de octubre estaremos en vivo desde Caborca, presentes en el 5º Festival Regional de la Tortilla Grande Sonorense, donde celebramos la cultura, la historia, tradiciones, pero en especial la gastronomía sonorense. ¡Qué rico! Sábado 25 de octubre, sintoniza nuestra radio y entérate de todo lo que se vive en este 5º Festival Regional de la Tortilla Grande Sonorense desde la heroica Caborca, Sonora. ¿Necesitas realizar algún trámite o servicio? El programa Sonora Atiende del Gobierno del Estado es toda una realidad. Te esperamos este viernes 17 de octubre en Parque Villa del Palmar, Boulevard José María Escrivá de Balaguer, entre Boulevard Luz Valencia y Avenida Lucrecia Ruiz de Ayllón, Colonia Villa del Palmar, de 6 a 7:30 de la tarde. Servicios, trámites, accesos a beneficios y programas con soluciones inmediatas para todas y todos los sonorenses. Sonora, tierra de oportunidades. En solidaridad con las familias afectadas por las lluvias en Veracruz y otros estados del país, el gobierno de Sonora ha implementado como centro de acopio las oficinas generales del DIF Sonora. Dona alimentos no perecederos, artículos de limpieza, higiene personal, agua embotellada y pañales. Te esperamos en Monteverde y Luis Encinas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Porque toda ayuda cuenta, en Sonora siempre respondemos con el corazón. Sonora, tierra de oportunidades. La verdad, como mamá, me angustiaba mucho que mi hijo no tuviera las herramientas suficientes para seguir estudiando. Pero hoy me siento ilusionada que con las becas
mi hijo pueda tener un mejor futuro en su vida y seguir sus estudios. Esta oportunidad nos devolvió la fe en que los sueños sí se pueden alcanzar. La educación es para todos, se los agradecemos de corazón. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. El cauce del río Mayo nutre las raíces Yoreme y Guarijío. 3 pueblos, 2 raíces, un solo espíritu que honra la vida y la tierra. Que transforma y se desarrolla firme en sus tradiciones. Mientras forja su futuro. Radio Sonora, cubriendo en los municipios de Quechojoa, Navojoa y Álamos. 94.7 FM. Donde tú estás. Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Se está poniendo bien interesante la plática, bien interesante sobre esto de las bebidas azucaradas, del IEPS, de qué tanto la gente va a dejar de consumir, si hay o no una molestia, el impacto, los resultados y demás. Bueno, también otro tema que se puso sobre la mesa en estos días es todo, y a partir también de estos desastres naturales, de estas situaciones que pues generan afectaciones en varias entidades del país, incluso por acá en Sonora hay algunos lugares o sitios en donde se está brindando apoyo para contrarrestar los efectos de algunas tormentas tropicales, ciclones y demás, ¿no? Y cuando ocurre esto, vuelve y regresa el tema del Fonden, ya saben ustedes, este fondo pues contra desastres naturales que de manera oficial quedó pues eliminado en el sexenio del presidente López Obrador. Él decía que pues no había claridad, que no había transparencia, se cuestionaba pues el uso de estos recursos, los mecanismos, etcétera, etcétera, y la presidenta Claudia Sheinbaum defiende pues el hecho de que se haya pues eliminado este fondo, y también defiende pues las nuevas formas de hacer llegar estos apoyos a las comunidades que lo necesitan, ¿no? Entonces, a ver, Janet, pues empezamos contigo. ¿Cómo ves el Bueno, esta discusión se da otra vez en torno a las inundaciones que sucedieron en el país en diferentes regiones. Tenemos 5 estados afectados, principalmente el estado de Veracruz. Hay 70 personas fallecidas, 183 comunidades incomunicadas, 111 municipios afectados. Fue una situación que no es menor y que creo que no podemos seguir atribuyendo el calentamiento global llegó y nos tomó por sorpresa, ¿no? O sea, al final se vuelve lo atípico ya típico dentro de fenómenos que se han venido suscitando en los años recientes en nuestro país. Creo que hay que reconocer la actuación heroica de la ciudadanía, de quienes se solidarizan y de quienes toman medidas, como quien prendió la alarma en Poza Rica, hizo que la gente se despertara. O sea, siempre hay en la tragedia actos heroicos de la ciudadanía. Creo que hay que reconocerlos, hay que aplaudirlos siempre. Creo que es intolerable que haya gobiernos que entreguen apoyos con bolsas partidistas. Eso no puede pasar en la crisis. Creo que no deben los gobiernos solicitar donaciones en dinero para ellos recibirla. Ahí está la Cruz Roja, y de hecho la Cruz Roja está recibiendo donaciones por parte de la ciudadanía. ¿Por qué no? Porque se malentiende y porque no hay necesidad de que estos momentos tan complejos además se vuelvan pues una posible corrupción, ¿no? Y sobre las declaraciones de la presidenta, yo diría que ella tiene una mejor forma de gobernar. Yo lo he dicho en estas mesas que creo que es oportuno decirlo. Ella tiene otra visión de cómo se atiende. Yo sí creo que ella es diferente a la administración anterior, desde mi opinión. Que esté en los lugares del desastre es importante porque eso al final comunica y hace que el resto de la estructura haga lo que le toca hacer, ¿no? No, y te permite conocer la realidad de lo que está pasando. Así es, porque también. No es lo mismo desde un escritorio imaginarte. A que te manden una tarjeta informativa, ¿no? Y también que la ciudadanía sepa que ahí está su presidenta. O sea, ¿sí? Eso es muy potente, es muy necesario, eso lo reconozco. Lo que creo que ya no sé si va a ser suficiente seguir hablando de actos de corrupción que no se han convertido en una denuncia y que no tienen responsabilidades. Yo creo que la ciudadanía al final va perdiendo confianza cuando escucha de que todos son igual de corruptos, antes eran unos, antes eran otros. Ojalá y esos señalamientos sí se conviertan verdaderamente en una investigación y que haya responsables en el caso de que haya desvíos de recursos. Yo creo que hay que pasar de los dichos a los hechos para que estas denuncias pues sí tengan solidez y que la ciudadanía pueda ver resultados, ¿no? Creo que lo malo de desaparecer cosas no es la desaparición, sino que no se creen nuevos organismos. Es una realidad que necesitamos una instancia. También es buen momento para cuestionarnos si como está funcionando Protección Civil funciona o no.
creo que hay cosas que mejorar y ojalá que esta crisis pues nos haga preguntarnos. No puede ser que 70 personas fallecidas y cientos de personas desaparecidas no nos alarmen, porque al final son cosas que no van a dejar de pasar. Entonces creo que ojalá y haya responsabilidades. Si es que el Fonden era corrupto, pues que se demuestre y que se cree un nuevo mecanismo, que le pongan el nombre que quieran. No es importante que tenga el mismo nombre. Lo que sí es importante pues es que la ciudadanía opere, tenga y que tenga rapidez en la respuesta, ¿no? Porque ahorita tenemos muchos municipios que siguen en el lodo. Eso van a derivar en muchos problemas de salud pública, de gente que, imagínate, niños durmiendo en un lugar con ese nivel de humedad y de bacterias y de infecciones. Entonces, ojalá que sí se actúe pronto y pues si hay responsabilidades, que haya culpables, ¿no? Oye, fíjese que anteriormente tenían que darse estas declaratorias de emergencias y a mí nunca me quedó claro qué criterios tomaban para determinar cuándo un lugar sí era digno de que se declarara, de que se diera esta declaratoria para posteriormente bajar esos recursos, ¿no? Sí. Y ahí me parece también un punto importante. Eso ocurría muchísimo, muchas veces aquí en Sonora, incluso varios alcaldes, por ejemplo, decían, es que necesitamos que hagan la declaratoria ya, porque necesitamos que esos recursos bajen y necesitamos más apoyo, ¿no? Para poder atender tal situación a un tiempo después. Estamos hablando incluso después de semanas o meses de cierto evento, ¿no? De esta naturaleza. Bueno, me acordé, ¿no? Del tema, ¿no? Alejandro, adelante. Bueno, consecuencias creo que sí ha habido a partir de la corrupción que se ha generado o que se generó en Fonden. Por ejemplo, en el 2013 hubo no sé si recuerdan que hubo una temporada de huracanes bastante extensa y ASF abrió una investigación precisamente sobre las deficiencias en la ejecución y seguimiento de los recursos. Y de lo que se dieron cuenta es que en unos casos ni siquiera pudieran acreditar que las obras sí se habían ejecutado realmente, ¿no? Y lo que determinó esta investigación de ASF es que en su mayoría de los casos, cuando Fonden, digamos, entraba en vigor y se hacía la declaratoria de emergencia, es que las obras se empezaban a ejecutar alrededor de más de 100 días posterior a la declaratoria de emergencia, ¿no? Porque, obviamente, este tipo de recursos, como bien lo mencionaste, tiene unas reglas de operación, ¿sí? O tenía reglas de operación. Entonces, estas reglas de operación tardaban alrededor después, posterior a la declaratoria de emergencia, tardaban alrededor de 100 días, más o menos como un poco más de 3 meses para poder ejecutar todas las obras que se necesitaban hacer. Entonces, y no solamente se observó eso, sino que también se observó que debido a las declaratorias de emergencias había un descontrol en los precios, ¿no? De todos los productos e insumos, ¿no? Debido a esta declaratoria de emergencia. Entonces, los precios que se estaban manejando a partir de la rehabilitación de todos los edificios, ¿no? De la construcción, de la reconstrucción, pues eran muy superiores a lo que marca el mercado, ¿no? Entonces, teníamos un Fonden que ni se acreditaba que realmente se realizaban las obras y además que era lento, que claramente en situaciones de emergencias es muy relevante la temporalidad, pues, ¿no? Entonces, si tenías este recurso que funcionaba en 3-4 meses, pues no iba a funcionarle realmente a las o atacar poblaciones. las prioridades, ¿no? Porque a lo mejor dentro de todo hay prioridades y eso es lo que se debe atender inmediatamente. Estados Unidos eliminó también su mismo fondo fideicomiso destinado a la atención de este tipo de eventos, que es el FEMA, que también fue muy criticado por los demócratas, ¿no? Pero realmente uno de los criterios que se tomó para eliminarlo fue precisamente eso, ¿no? Que era muy rígido y que llegaba muy posterior a realmente cuando se requería. Entonces, estoy hablando específicamente de este fideicomiso como tal y este fondo. Creo que la eliminación fue oportuna. La realidad es que vemos que no estaba funcionando como un fondo de emergencia realmente, que emergencia también se refiere a temporalidad, que llegue muy rápido. Entonces las personas necesitan atención muy rápido y creo que el hecho de que haya sido tan rígidos estas reglas de operación de que tienen que cumplir con ciertos lineamientos para poder pues iniciar, por lo menos con la declaratoria de emergencia que mencionas, o posteriormente que inicie la declaratoria de emergencia, todavía se tardan, entonces pueden pasar meses, incluso pueden pasar años, ¿no? En lo que todo esto se da. En fin, ¿no? Lo que sí es un hecho es que lo que no va a cambiar desafortunadamente es que estos eventos pues se van a seguir presentando y se tiene que pues mejorar, ¿no? El proceso en sí, ¿no? Aquí cuántas veces lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos tenido Don sequías. Empalme, Guaymas.
Sí, sequías grandes o, por ejemplo, con esas zonas que no se hace la declaratoria de emergencia porque dentro de las reglas de operación, que no se hacía la declaratoria de emergencia porque las reglas de operación no venía específicamente, o sea, ese evento en lo particular, entonces se tardaba mucho en hacerse la declaratoria. Cuando se hacía la declaratoria, pues ya los ciudadanos ya habían perdido bastantes recursos a partir de esas sequías, ¿no? Era un tema ahí bastante y sigue siendo complejo. todo un tema que seguramente vamos a seguir analizando en posteriores mesas. Se nos acabó el tiempo, ya definitivamente se nos fue rapidísimo, pero agradecerle a Janet Harrison, a Alejandro Cepeda, que como cada viernes nos acompañen aquí en cabina. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vayan disfrutando ese maravilloso clima. Ay, delicioso, vayan al base. Sí, de hecho sí. Y hablando de base, pues ya vamos con los deportes.